Comenzamos hoy la tercera unidad, el pensamiento político de la sociedad global posmoderna, que arranca con la tercera escuela de Frankfurt y la democracia radical, de tal suerte que hacemos el puente con la segunda escuela de Frankfurt, que fue la que vimos cerrando la unidad anterior, que era Habermas y la democracia discursiva. Sobre todo para que entendamos pues la línea de continuidad que hay entre la una y la otra, cuáles son pues sus puntos de, digamos, de contacto y sus diferencias. En general, la tercera escuela de Frankfurt va a desarrollar también esta concepción de democracia radical. Vamos a ver ahorita en qué términos. Estamos ya frente a un Frankfurt posmoderno, global, así como pueden ustedes más o menos verlo en la foto, una ciudad ya totalmente cosmopolita. Y recordemos que en todo caso se desarrolla a partir de la polémica liberal comunitarista, en especial con un autor que vamos a ver después, que se llama Honneth, La lucha por el reconocimiento. Digamos que con esa propuesta Honneth también se articula a esta discusión que, recuerden ustedes, se da a partir de los 80, bueno, a partir de los 70, después de la publicación de la teoría de la justicia de John Rawls, y que va a enfrentar a los neoliberales, Nozick y Buchanan, con los comunitaristas. Ahí también pues entra, digamos, de alguna manera a mediar, no solo Honneth con su libro La lucha por el reconocimiento, sino también en parte los otros dos, como veremos ahorita. Estamos ya en el momento del final de la Guerra Fría, la reunificación de Europa, la caída del muro de Berlín, que había sido sin duda una herida desde los 60, cuando se establece ese ignominioso muro entre no solo las dos Alemanias, sino entre la Europa comunista y la Europa democrática. Y recordemos que es en ese contexto en el que Habermas había publicado su texto Soberanía Popular como procedimiento, en donde hay una crítica ya directa, primero a Marx por el olvido de la cuestión democrática, porque ese olvido, como dirá Habermas, es el que propicia teóricamente el que se desarrollara más tarde la tendencia totalitaria al interior del marxismo, que será el estalinismo, una tendencia que sobrevive al día de hoy. El estalinismo sigue vivo en muchos regímenes, sigue vivo en muchas conciencias. Se sigue creyendo que el estalinismo constituye realmente una lectura auténtica del marxismo, cuando realmente el estalinismo fue una deformación del marxismo. Pero sin duda potencia ese elemento autoritario que había ambientado el olvido de la cuestión democrática en el Marx maduro. Y vimos ahí cómo pues, Habermas pone de presente que ese olvido de la cuestión democrática permite que el pensamiento burgués se apropie del concepto de democracia, lo reduzca a democracia liberal. La democracia no es solamente liberal. Los soviets fueron una expresión de democracia popular
en la Rusia revolucionaria. E igualmente propicia que el concepto de soberanía popular quede hipostasiado jurídicamente en la voz, en la voluntad del legislador. Es decir, que la soberanía popular quede reducida a lo que un parlamento disponga. Sin embargo, Habermas aquí da un giro muy interesante, muy significativo, y reivindica la democracia en clave anarquista, precisamente porque Bakunin no olvida la cuestión democrática y la desarrolla con su concepto de autogestión, autogestión económica, autogestión política. Y Habermas plantea a partir de ahí la necesidad de leer la soberanía popular en clave anarquista y se lo propone básicamente al Tribunal Constitucional. El escrito finaliza con una reflexión muy sugestiva de que los tribunales constitucionales no pueden tampoco reducirse a interpretar la ley o a tratar de corregir las leyes injustas. Los tribunales constitucionales tienen que también leer el contexto político y social a partir de una consideración de la soberanía popular no restringida al Parlamento, no restringida al legislativo, sino viendo el contexto de un sistema político. Aquí es donde Habermas reivindica la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional de París, y muestra cómo ahí se da un consenso que los historiadores anarquistas ya habían reivindicado, porque recuerden que que particularmente el joven Marx había descalificado el resultado de la Revolución Francesa, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como básicamente un consenso burgués, no un consenso ciudadano. Pero las investigaciones de historiadores anarquistas como Daniel Guérin van a mostrar que en la Asamblea Nacional Francesa sí hay un consenso, porque sí participa el pueblo, lo que se llamaban los descamisados, el pueblo parisino, la representación del pueblo francés, que son los que están en la parte izquierda arriba, por eso se la llamaba la montaña. Entonces la Asamblea de París va a estar abajo representada la burguesía moderada, los girondinos, y la burguesía radical, los jacobinos, pero arriba está representado les sans-culottes, ¿sí? Los que no tenían sacoleva, los descamisados, que además incluyen a las mujeres, como ahí alcanzan ustedes a apreciar en ese partido de la montaña, los rabiosos. Entonces, sí hay consenso. Reitero, algunos han querido descalificar el consenso por ser supuestamente liberal. El consenso no es liberal, ¿sí? El consenso es consenso, y es consenso de todos, es consenso de mínimos. Por eso hay que tener muy en cuenta quiénes se oponen al consenso, que esto es algo que a diario tenemos nosotros que enfrentar. Se oponen las élites, que les gusta imponer sus decisiones. Se oponen los liberales, que pretenden que las mayorías sean las que primen.
Se oponen los neoliberales, para quienes la ley del más fuerte, la competencia salvaje, es la que define la decisión. Se oponen las dictaduras, la imposición autoritaria, ¿sí?, por parte de quien detente el poder. Se opone el estalinismo y su figura del centralismo antidemocrático. Ustedes saben que en los partidos estalinistas se supone que hay centralismo democrático. Eso es mentira. Yo mismo tuve que sufrir eso, ¿sí? Lo que hay es un centralismo antidemocrático. Y finalmente se oponen las vanguardias, porque muchas veces las vanguardias lo que les interesa es imponer sus propias agendas. Entonces, de ahí que ustedes vean esa oposición generalizada de todos los que no quieren el consenso, porque el consenso es donde efectivamente se pueden y pueden participar y hacerse sentir los más. Y Habermas propone entonces como modelo sociológico de democracia radical esto que él llama modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, que ya habíamos explicado la clase pasada, pero que básicamente lo que intenta poner de presente es que las decisiones legítimas, los insumos legítimos, los insumos auténticos que tendrían que alimentar el poder administrativo del Estado, no están ubicados en la periferia interna, el círculo verde claro, ¿sí?, que es la sociedad kantiana, la sociedad civil kantiana, es decir, la sociedad civil burguesa, la sociedad civil de los gremios. Es algo que vemos todos los días, ¿sí?, los gremios hablando por la sociedad, ¿sí?, sino que el insumo auténtico de donde debería provenir la política y los insumos políticos que recibe el Estado tendrían que provenir de la periferia externa, es decir, de la sociedad civil hegeliana, donde residen las formas de vida diversas, las minorías, los sujetos colectivos espontáneos, lo que Nancy Fraser, la feminista, va a llamar los públicos contrahegemónicos, frente a los públicos hegemónicos, a los públicos estratégicos de la periferia interna. Y ese contexto de ese modelo de política deliberativa de doble vía, que por supuesto se enmarca dentro de lo que es una constitución, se enmarca dentro de lo que son unas garantías constitucionales, particularmente para las minorías, porque la democracia existe es para garantizarle a las minorías no ser atropelladas por las mayorías, que las mayorías adoptan una dinámica que pretende imponerse sobre el resto de la sociedad, ¿sí? Ustedes lo ven claramente en nuestro país. Eso es lo que va a llamar Habermas el patriotismo de la Constitución, que se opone a ese patriotismo patriotero de la mano en pecho, a ese patriotismo del sentimiento, a ese patriotismo de la exclusión, a ese patriotismo de la rabia, a ese patriotismo de la discriminación contra el que no piensa igual, a ese patriotismo que quiere someter a las minorías para que piensen como ellos. Ese es el patriotismo del Ur-Stat, del estado de Ur, del estado autoritario, de la tendencia autoritaria que a veces se apodera de las mayorías en las sociedades. En ese contexto surgen
los tres autores, Dubiel, Bellmer y Honneth, para, dirán ellos, ponerle a Habermas más republicanismo, ponerle a Habermas más deliberación, ponerle a Habermas, si ustedes quieren, más pueblo, ponerle a Habermas más democracia y volver, si de alguna forma, a inyectarle a esos procesos políticos la deliberación ciudadana radical. La Escuela de Frankfurt ya está en pleno apogeo de la sociedad global y en pleno apogeo de lo que ya veremos la próxima semana es la posmodernidad. Y estos son tres de sus representantes. Hay más. Incluso ya hoy en día no alcanzamos a verlos porque ellos se han orientado sobre todo hacia la sociología y al problema de la alienación. Ya hay una cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, Helmut Rosa y Rachel Yagi, ¿sí?, que se han centrado precisamente en el problema de la aceleración, en el problema de la alienación contemporánea. Estos tres son alumnos de Habermas, ¿sí?, pero van a intentar, como les digo, desbordar a Habermas, ponerle republicanismo a Habermas. El primero es Dubiel. Dubiel tiene un texto inicial muy esclarecedor que es ¿qué es el neoconservadurismo? ¿Sí? Y es muy interesante porque generalmente nosotros hemos confundido neoconservadurismo con neoliberalismo. Y pues la pretensión aquí de Dubiel es mostrar básicamente de dónde surge el neoconservadurismo, porque realmente lo que se toma tanto Europa como Estados Unidos fue desde los 70 el neoconservadurismo. Reagan, Thatcher, ¿sí?, y ese tsunami que ellos desatan realmente no fue neoliberal, fue una postura neoconservadora que después empata con el neoliberalismo y con el planteamiento ya de una globalización neoliberal, pero eso se da prácticamente 20 años después, como lo veremos más tarde, cuando, o no, perdón, ya lo vimos con el consenso de Washington en los 90, ¿sí? El consenso de Washington en los 90, digamos, ya es el esquema neoliberal y de globalización neoliberal propiamente dicho. Pero lo que se da antes, en los 70, es una propuesta neoconservadora. Entonces muestra Dubiel cómo esa propuesta neoconservadora surge a partir de lo que se llamó la Comisión Trilateral, que es constituida por David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank, uno de los bancos de más envergadura y más incidencia, digamos, en Europa y en Estados Unidos y Japón, ¿sí?, apoyado por intelectuales como Samuel Huntington, quien había escrito un libro que se había llamado o se llama El choque de civilizaciones, que podríamos decir es de los primeros libros que empiezan a poner el acento en la necesidad de discriminar a minorías como los musulmanes, a minorías como los hispanos,
a minorías incluso como los afroamericanos en países como Estados Unidos y en general en Europa y Estados Unidos, en general en Occidente, porque constituyen perspectivas civilizatorias contrarias, digamos, a la civilización occidental, es decir, a la civilización blanca, ¿sí?, occidental. Entonces, de aquí es donde surge pues toda una política internacional, ¿sí?, de cuestionar estructuralmente el estado de bienestar, de cuestionar las políticas que hasta ese momento había enarbolado el estado de bienestar, de apoyar a los sectores más deprimidos. Y el neoconservadurismo coincide con esa crisis del estado de bienestar que hemos visto en otros autores, por ejemplo en Luhmann, y coincide con el inicio de un cambio en el régimen de acumulación de capital del fordismo al posfordismo. Aquí empiezan a sentarse las bases de la globalización neoliberal que en los 90 ya quedará consolidada. Entonces, Dubiel se acerca a esa caracterización, se acerca a esa reconstrucción de los orígenes del neoconservadurismo, ¿sí?, y muestra precisamente que surge de la crisis del estado de bienestar, de la ingobernabilidad que progresivamente se produce en el estado de bienestar, ingobernabilidad, digamos, por las constantes, digamos, reclamos y exigencias de la sociedad civil hegeliana, de las formas de vida discriminadas, de los sujetos colectivos más necesitados, y como lo vimos en Klaus Hofe, de un Estado que termina inclinándose hacia el capital frente al trabajo, ¿sí?, que termina, por supuesto, y eso es lo que ha mostrado Klaus Hofe, el estado de bienestar es en cierta forma inviable, porque genera una tensión a su interior irresoluble, ¿sí? El estado de bienestar está concebido para apoyar a los más necesitados, pero por supuesto ese apoyo tiene que generarlo a partir de los impuestos que le imponga el capital. Y obviamente el capital lentamente va demarcándose del Estado, va generando tensiones, va generando situaciones de crisis, va generando críticas, ¿sí?, y eso produce el desmoronamiento, el debilitamiento progresivo de ese estado de bienestar, ¿sí? Y es en ese contexto entonces donde surge la propuesta neoconservadora, ¿sí?, del Estado mínimo. De una parte, hay que reducir el Estado, pero de otra, la vuelta a valores convencionales, ¿sí? Aquí es donde, digamos, propuestas como las de McIntyre, por ejemplo, ¿sí?, o propuestas como la de los sectores más retardatarios de la Iglesia Católica, ¿sí?, el Opus Dei, los lefebristas, empiezan otra vez su andanada contra la modernidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver en una semana, lo que se va a llamar la posmodernidad conservadora. Todo eso se junta en el conservadurismo, pero simultáneamente, por el mismo giro del fordismo al posfordismo, entramos a un modelo
de economía globalizada, el capitalismo requiere romper barreras, requiere flexibilización en el manejo del capital, requiere superar fronteras, requiere poder organizarse corporativamente en el mundo entero, y entonces va lentamente ambientándose la propuesta neoliberal, que es en esencia una propuesta económica, ¿sí? Entonces el neoconservadurismo es una propuesta política y una propuesta de cultural y de reforma del Estado para minimizarlo. El neoliberalismo es una propuesta económica de globalización, de romper las fronteras, de poder el capital trasladarse a cualquier parte del mundo para reducir costos, etcétera, etcétera, que lentamente también va adoptando eh, principios, posturas políticas, y va, digamos, configurando una teoría integral. ¿Mm? Ustedes lo ven ahí, Schumpeter, la teoría elitista de la democracia, ¿sí? Con el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿sí? Que consolidan junto con el neoconservadurismo eh, una, un amalgamiento de las dos tendencias, pero hay que saberlas distinguir. Neoconservadurismo es el primero que surge y el neoliberalismo se va consolidando bajo su paraguas, y hoy en día terminan pues de alguna manera íntimamente entrecruzados. ¿Sí? Y ahí viene un planteamiento de Dubiel, ¿sí? Y otros colegas de él, digamos, no de la misma figuración, franfortianos igualmente, que es la democracia como dispositivo simbólico. Entonces, Dubiel intenta ir a los orígenes simbólicos de la democracia, superando digamos, esta consigna tan reduccionista de creer que la democracia es solo burguesa. ¿Sí? Muestra que, digamos, el insumo, la tradición democrática y la concepción de poder particularmente, la concepción que había de poder eh, en la modernidad temprana, por supuesto tenía herencia de la Edad Media, tenía a Dios, ¿sí?, en el centro del poder. Dios estaba sentado en el trono del poder. Pero llega el humanismo renacentista. Bueno, recuerde que son dos movimientos, el Renacimiento primero y después el humanismo, pues casi enseguida, pero también son diferentes, Renacimiento y humanismo, en el siglo XIV, en el siglo XV, XVI, ¿sí? Y quita a Dios del poder. Cuando, cuando Descartes o Descartes eh, habla de, cuando establece el cogito ergo sum, pienso luego soy, ese pensamiento lo que simbolizó fue quitar a Dios del centro del universo. Quitar a Dios del centro del universo. Dios y las sagradas escrituras y todo lo que se había desarrollado alrededor de ello ya no nos servían para comprender el mundo, la naturaleza, la sociedad. ¿Sí?
Entonces, quitamos a Dios del trono del poder. Queda el soberano. Modernidad temprana, el Leviatán se sienta en el trono del poder. Ya, gracias a Maquiavelo, gracias a Hobbes, sin connotaciones religiosas, sin connotaciones divinas, ¿sí? El soberano también está solo en el trono. No tiene a Dios por encima. Dios no lo legitima. Es el soberano. Pero llega la Revolución Francesa, aunque antes había sido la Revolución Inglesa, y cuando se decapita a Luis XVI en París, lo que sucede simbólicamente, dice Duviel, es que el trono de poder, del poder, quedó vacío, quedó vacío. Y por tanto, a partir de ese momento, nadie, óiganlo bien, nadie puede perpetuarse en el trono del poder. Porque todo el que se perpetúe o pretenda perpetuarse en el trono del poder es ilegítimo. Porque el sentido moderno del poder es el trono vacío. Y por eso, va a decir Duviel, si alguien pretende perpetuarse en el trono del poder, hay que confrontarlo con la desobediencia civil como praxis simbólica. No porque la desobediencia civil tenga que ser solo simbólica, sino porque la desobediencia civil entraña simbólicamente primero la ilegitimidad de quien se ha querido perpetuar en el trono del poder. Y segundo, el reclamo legítimo de quienes están y aspiran a que el trono del poder siga vacío y de que nadie se perpetúe en él. Por eso dirá, y este es el libro, La Cuestión Democrática, un libro que me regaló el profesor Julio Quiñones, profesor de ciencia política muy querido, ¿sí? Me lo trajo de Madrid alguna vez. Y aquí entonces dice, el dispositivo simbólico de la democracia reconoce a todos los miembros de la sociedad civil el derecho a participar en la resolución de los conflictos sociales para reivindicar la perenne lucha por el acceso a lo público y por el derecho fundamental a tener derechos. Esa parte en rojo, el derecho fundamental a tener derechos, es un pensamiento muy bonito y es un pensamiento muy profundo, ¿sí? Y es además un inicio de algo que no se había hasta ese momento producido de una manera muy, muy fluida, y es el diálogo entre el pensamiento alemán y el pensamiento francés, porque la frase el derecho fundamental a tener derechos es de un francés, ¿sí? De Lefort, ¿sí? Que veremos más tarde, de Lefort, si no estoy mal, si no es de Gauchet, bueno, uno de los dos, es el que va a hablar de que el origen de la lucha democrática es el derecho fundamental a tener derechos. Ni siquiera es el derecho a la libertad, ni siquiera es el derecho a la libertad, ni a la igualdad, es el derecho a tener derechos. Ese es el inicio, digamos, de la lucha por la democracia. El derecho a tener derechos. De ahí para allá pónganle el apellido que quieran, pero el comienzo es ese, el derecho fundamental a tener derechos. Y entonces aquí también ya uno ve algo muy interesante, que hasta ese momento ni siquiera había visto en la primera y en la segunda escuela de Frankfurt, digamos, por ese celo nacionalista de Europa, pero ya estamos en este momento en la unificación de Europa, ya estamos en este momento
en la Unión Europea. Ya no es solo la Comunidad Económica Europea, sino la Unión Europea, ¿sí? Y por primera vez empieza uno a ver ese diálogo fluido, ¿sí? Entre, no solamente entre Alemania y Francia, que siempre habían sido históricamente enemigos, ¿sí? Sino en toda Europa. En toda Europa menos Inglaterra, ¿no? Porque recuerden que Inglaterra es de nuevo el niño especial de Europa, ¿sí? Eh, por eso siempre se ha hecho la distinción entre eh, continentales y isleños, por decirlo en esos términos. Entonces, ahí es donde se concibe esa desobediencia civil. La desobediencia civil llama la atención sobre el hecho de que no hay obligaciones supremas. Frente al lugar vacío del poder, se abre un espacio público que es de naturaleza simbólica, lo que otorga legitimidad a la desobediencia civil. Es una remisión normativa a los principios de una república democrática. La desobediencia civil aparece como la manera de llenar el espacio público a fin de mantener en funcionamiento la divergencia democrática. Ustedes oyen permanentemente en nuestro país, en nuestro contexto, que la gente se choca por la minga, que la gente se choca, la gente, digo yo, los medios de comunicación, algunos políticos, los partidos de derecha, ¿sí? Se chocan porque hay movilizaciones populares, se chocan porque hay protestas, se chocan, ¿sí? Se chocan. Ellos viven chocados porque les gustaría que todos estuviéramos callados y arrodillados y que no dijéramos nada, ¿sí? Y que nos la comiéramos sin chistar, mejor dicho. Pero la desobediencia civil es la esencia de la democracia. Y esto que ustedes están viendo ahí, eso que están ustedes viendo ahí, que están leyendo ahí, es precisamente el afluente, el acento republicano, ¿sí? El acento republicano que la tercera escuela de Frankfurt le está poniendo a Habermas, ¿sí? Y es precisamente aquí, en el contexto de este libro, como nos contaba Gustavo Leiva, profesor que organizó la mesa de filosofía política en el Congreso Iberoamericano de Filosofía hace 2 años, al que asistimos con la profesora Hincapié. Nos decía Gustavo Leiva, que es el que invita a Dubiel, y de ahí sale este libro, que es ahí donde Dubiel le había dicho a Gustavo Leiva, es que hay que ponerle republicanismo a Habermas, ¿sí? Y con eso precisamente había mostrado la necesidad de desbordar la segunda escuela de Frankfurt, de desbordar, en todo caso, digamos, unas concepciones que de cualquier forma habían quedado desfasadas un tanto para el momento que se estaba viviendo en los 90. Entonces, estas son las conferencias que dicta Helmut Dubiel en México, en Ciudad de México, ¿sí? Y donde Dubiel plantea la necesidad de una crítica post-totalitaria al concepto de conflicto. Esto es importante porque esto lo que empieza a mostrar es la necesidad de desbordar la distinción amigo-enemigo, ¿sí? Que había estado presente hasta la caída del muro de Berlín. Este es un momento importante y clave porque por lo menos durante esta década, hasta desgraciadamente el atentado a las Torres Gemelas, vamos a tener como un paréntesis en el cual intentamos como un relámpago que alumbrara la oscuridad, ver el horizonte hacia el que deberíamos tender para superar la distinción amigo-enemigo. ¿Sí? Y por eso él está hablando, Dubiel, de esa crítica post-totalitaria al concepto de conflicto. ¿Sí? Hay que desbordar la noción amigo-enemigo.
que ha caracterizado el conflicto hasta ese momento. Hay que explorar nuevas formas de solidaridad social con los jóvenes, con los ancianos. Fíjense que hoy en día de los sectores, digamos, cronológicamente, mirándolo, más afectados los jóvenes y los ancianos, ¿sí? Con los ancianos se produce una discriminación terrible, ¿no? ¿Sí? Y igualmente con los jóvenes. A los jóvenes ustedes salen de la universidad y les piden experiencia, ¿sí? Una experiencia que por supuesto no pueden tener y entonces ya, si no la tienen, quedan discriminados para el trabajo. Y los ancianos, ya anciano es el que tiene más de 40 años, ¿sí? Y ya no los contratan tampoco. Entonces, estamos adoptando unas formas de organización económica absurdas y profundamente discriminatorias. Y ahí es donde se articula esto que hemos escuchado tanto, pero que aquí no ha logrado calar, que es el ingreso mínimo ciudadano. Tenemos un impuesto del 4 por mil para todas las transacciones bancarias, pero no tenemos ingreso mínimo ciudadano. Podríamos, a partir de ese impuesto del 4 por mil, consolidar un ingreso mínimo ciudadano para para todos los desfavorecidos, ¿sí? Para todos los desfavorecidos. Y no lo hacemos. Y la necesidad de democratizar la democracia, de ampliar la democracia, de ponerle un acento republicano a la democracia. Cuando hablo de republicano, me estoy refiriendo a esa tradición republicana que ya vimos, a esa tradición contestataria, a esa tradición disputatoria, a esa tradición de deliberación ciudadana, a esa tradición de desobediencia ciudadana. Entonces, hay que retomar la cuestión democrática y hay que entrar a mirar la democracia a nivel micropolítico. Esto es otro concepto que están retomando el pensamiento francés, de Foucault, ¿sí? Del postestructuralismo. Y hay que transformar el mismo postfordismo o lo que estamos llamando ahora algunos el neofordismo, ¿sí? Y darle cabida y darle fuerza al desarrollo de movimientos sociales alternativos que surgen permanentemente, ¿sí? Porque a lo que estamos asistiendo hoy en día, ya cuando llevamos 2 décadas del siglo XXI, es precisamente a una eclosión de nuevas formas de vida, a una eclosión inimaginable. Imagínense hace un siglo, ¿sí? Las expresiones ciudadanas que estamos viendo, la multiplicidad de formas de vida que estamos viendo, hace un siglo eran inconcebibles. Entonces, esa radicalización de la democracia radical tiene que dar eh, a, paso a una democracia social, a movimientos sociales de autoayuda, ecologistas, feministas, de derechos humanos, ¿sí? Eh, la ampliación, como les decía, de la democracia a los microespacios domésticos, ¿sí? Toda esa estructura patriarcal que uno ve en la familia, donde la niña desde el comienzo se la forma para atender a los hermanos, ¿sí? Donde la esposa o la compañera eh, eh, tiene el supuesto de atender a el esposo o a los hijos hombres, ¿sí? Y ellos, digamos, incorporan la noción de ser atendidos, ¿sí? El fortalecimiento de una esfera pública global, porque ya no estamos hablando de esferas públicas eh, nacionales, ¿sí? Ya estamos hablando de una globalización que tiene efectos en cada contexto local, ¿sí? Y esa esfera pública global funge como una caja de resonancia de la esfera pública mundial en los contextos locales.
Entonces, para Duviel el autoritarismo se confronta desde esa democracia como dispositivo simbólico, ¿sí? Y esa desobediencia civil como praxis son simbólicas, como praxis simbólica. Concepto crítico de lo político en Duviel: democracia radical, cuatrono vacío del poder y alternancia democráticas. Y entramos, entre otras, Duviel desafortunadamente murió hace poco, murió hace, en la década que acabamos de pasar, y sobreviven, digamos, los otros dos autores. Uno de ellos, este que vamos a ver, Albrecht Bellmer. Albrecht Bellmer tiene varios textos, Ética y Diálogo, que es, digamos, unos desarrollos de la ética habermasiana, mostrando, digamos, ese sentido, eh, esa línea de continuidad con la moral kantiana, ¿no? Yo les he insistido que el imperativo categórico, eh, que la máxima que guíe tu acción como fruto de una deliberación universal, ese es el acento deliberativo y republicano en Kant también, como fruto de una deliberación universal, sea hacer siempre del otro un fin y nunca un medio. Ese imperativo categórico que algunos habían tomado como expresión de la filosofía de la conciencia, como expresión de un pensamiento monológico, ¿sí? Cerrado, como si fuera un principio. Por eso hay que entender ese imperativo categórico en términos de deliberación, de diálogo. Entonces, Bellmer intenta mostrar, o muestra, mejor dicho, que la ética del discurso de Habermas, ¿sí? Los principios de la ética discursiva de Habermas, que vimos, el principio de solo son válidas que tengan el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico, es el desarrollo de ese imperativo categórico entendido deliberativamente, como deliberación entre colectivos. Eso, pues para muchos no era, digamos, claro, no era evidente, aunque pues había habido muchas discusiones de Apple, de Tugendhat, en fin, de Adela Cortina, de otras incluso filósofas españolas, pero ahí Bellmer pone, digamos, muestra pues el sentido, ese sentido dialógico de Kant, que ya estaba de alguna forma presente en Kant. El segundo, modernidad y posmodernidad, como les digo, es la consagración de ese diálogo entre Alemania y Francia, entre los autores pues modernos que tenían, digamos, en principio su patria, por decirlo así, en Alemania, su patria teórica en ese momento, hasta los 80, y la posmodernidad que como ustedes, como, bueno, o como veremos, es, digamos, el desarrollo de la filosofía francesa particularmente, que también ya se había extendido a otras partes del mundo. Entonces aquí también se pone de presente ese diálogo Francia-Alemania. Y finalmente, un libro que para mí es de los mejores libros del siglo XX, ¿sí? Y casualmente es un libro que es una recopilación de ensayos que se llama Finales de Partida. Y en ese libro hay, digamos, se retoman, entre otros, pues esa tensión entre liberalismo y republicanismo que Bellmer trata de conciliar. Que recuerden que el republicanismo es la otra tradición política
que se enfrenta al liberalismo, pero que se enfrenta reclamando la desobediencia legítima a la ley frente a un liberalismo que defendía la obediencia absoluta a la ley. ¿Sí? En el republicanismo la dimensión de desobediencia, por tanto de democracia plena, de democracia radical, es constante. Mientras que en el liberalismo la obediencia a la ley impone incluso, digamos, una talanquera a la democracia. ¿Sí? Porque entonces la democracia tiene que quedar sometida a la ley. ¿Sí? Cuando la esencia de la democracia es poder desbordar la ley. Si la ley no es la adecuada, si la ley es injusta, si la ley es ilegítima. Entonces, aquí es interesante porque en un primer momento, en ese intento que va a hacer Bellmer de conciliar lo liberal con lo republicano, ¿sí? Aparece un concepto de Hegel, que es el de la eticidad democrática. La propia tradición liberal lleva inscrito un correctivo comunitarista. Comunitarismo es republicanismo en parte, democracia en parte, y por cierto, de forma que los derechos fundamentales liberales dependen de una extensiva participación democrática, es decir, de una forma de eticidad democrática, como me gustaría llamarla, remitiéndome paradójicamente a Hegel. Este concepto de eticidad democrática es clave, definitivo, determinante en esta reflexión, no solo política de esta tercera escuela de Frankfurt, sino en lo que va a ser una reflexión, la reflexión de lo posjurídico, en Axel Honneth. Y entonces aquí esta pregunta, esta cuestión del trono vacío del poder adquiere de repente otra respuesta. ¿Quién se puede sentar en el trono del poder? Se puede sentar la eticidad democrática, porque la eticidad democrática es básicamente la alternancia en el poder. Es decir, el trono vacío del poder simbólicamente debe estar vacío en el sentido de que nadie se puede eternizar en él. No hay Maduros, ¿sí? No hay Ortegas, ¿sí? No hay Stalins, ¿sí? No hay Hitlers, no hay Mussolinis, no hay Francos para que se sienten en el poder y se perpetúen. Lo único que se puede sentar en el trono vacío del poder es la eticidad democrática, porque esa eticidad democrática significa la alternancia en el trono del poder. Es decir, lo que se siente en el trono del poder es la alternancia en el trono del poder, no la perpetuación nunca en el trono del poder. En ese sentido, la democracia moderna es esencialmente transgresiva y sin ningún suelo firme, lo que en el concepto de una eticidad democrática aparece paradójico es que habría que definirlo no en términos sustanciales, es decir, no en términos de una eticidad, de la eticidad católica, de la eticidad liberal, de la eticidad marxista, no, sino no en términos sustanciales, poniéndole un adjetivo, sino procedimentales. La eticidad democrática es un núcleo procedimental, es la alternancia en el poder. Eso significa eticidad democrática. Y la primera parte voy a leerla porque también es muy bonita y muy profunda. La democracia es un proyecto liberal a la vez que comunitario. Ambos presuponen la ruptura histórica con formas de vida
sustanciales. Las formas de vida sustanciales son las del patriotismo de mano en pecho, ¿sí? Las que quieren reclamar una eticidad como la eticidad más relevante, ¿sí? Los católicos o los protestantes o los islámicos, esas son las formas de vida sustanciales. En la sociedad democrática no hay idea de la vida buena, no hay orientaciones valorativas o identidades culturales de tipo sustancial que puedan quedar sustraídas a la revisión y a la crítica. Todo está abierto a la revisión, toda forma de vida está abierta a la crítica. Por eso el católico no puede llegar a decir, es que esta es la forma de vida ideal. Ni el protestante, ni el musulmán, ni el judío, ni el ateo, ¿sí? Nadie puede llegar a decir, es que este modo de vida buena es el que debería ser el modelo para toda la sociedad. Porque el sentido republicano de democracia es que todo esté abierto a la crítica y a la revisión. Ese es el sentido de eticidad democrática. Y aquí viene un texto precioso en ese libro, Finales de Partida, que se llama La metafísica en el instante de su hundimiento. Y es toda una discusión en torno al último Adorno, ¿sí? Porque Adorno en un momento dado termina reivindicando la metafísica y todo el mundo, muchos van a decir, uy, no, es que entonces Adorno se echó para atrás, Adorno está reivindicando su raíz judía, ¿sí? Adorno está reivindicando el volver a Dios. No, ¿sí? Bellmer da claridad sobre ese texto, ¿sí? Y muestra que lo que está diciendo Adorno es que la verdad de la metafísica, lo que tenía de verdad la metafísica, era la búsqueda del absoluto. Claro, el absoluto puede tener una lectura religiosa, es Dios. El absoluto es Dios. Desde la lectura judeocristiana, ¿sí? O desde la lectura confesional. Pero lo que está haciendo, al contrario, Adorno, es mostrar el absoluto como la figura de la reconciliación, aquí y ahora, de la reconciliación en el mundo. Entonces dice, la herencia de la metafísica fue esa, que no debemos olvidar. Buscar el absoluto como reconciliación en el mundo, recogiendo a Benjamin, ¿sí? Se trata de encontrar el absoluto acá y superar la alienación y reconciliarnos con la vida, ¿sí? Aquí además el absoluto es una verdad que no es la de los verdugos. No son los verdugos los que dictan la verdad, ¿sí? No son los verdugos los que pueden reclamar la memoria. No es la voz de los verdugos, no es la voz de los asesinos la que puede reivindicar a las víctimas, ¿sí? Los verdugos no tienen derecho a voz. Los verdugos no tienen derecho a dirigir la memoria, como está pasando en Colombia. La verdad es de las víctimas. Entonces, la forma en que nosotros nos reconciliamos con la verdad es desde la perspectiva de las víctimas. La forma en que nosotros logramos reconciliarnos con la vida es poder dejar hablar a las víctimas, ¿sí? Es volverle a darle voz a las víctimas a través de nosotros, a través de los que sobrevivimos, ¿sí? Entonces, el absoluto va a ser para Adorno
esa posibilidad de poder darle voz a lo que no tiene voz, a lo que dejó de tener voz, pero es una voz inmanentizada, es una voz aquí, no es la voz de Dios, no es decir, no, es que Dios los va a perdonar, es que Dios nos va a perdonar, no, ese no es el absoluto de Adorno, porque la reconciliación tiene que ser aquí y ahora. La reconciliación con las víctimas, de las víctimas y frente al victimario es aquí y es ahora. Y aquí viene un segundo texto, la teoría estética de Adorno. Porque entonces Belmer muestra que las dos lecturas, las dos posiciones de Adorno se complementan. ¿Cómo podemos darle voz a lo que no tiene voz? No puede ser a través de la filosofía. No puede ser a través de, del pensamiento, si ustedes quieren. Tiene que ser a través de la experiencia estética. Obviamente mediada, si ustedes quieren, filosóficamente. No es el arte por el arte, ¿sí?, del siglo XIX. Es un arte que intenta precisamente dar cuenta de ese absoluto, que intenta dar cuenta de esa condición desgarrada en la que en un momento dado hemos podido hundirnos. Es, dice él, encontrar en el arte la filosofía de la reconciliación. Es a través del arte exponer el absoluto, dialogar con el absoluto. Pero ¿cuál es ese diálogo? ¿Cuál es el carácter de ese diálogo? El carácter de ese diálogo para poder recoger la voz de las víctimas, para poder recoger nuestro desgarramiento, para poder darle incluso expresión al pensamiento filosófico, es decir, a la reflexión. ¿Qué piensa eso? Es un arte que le da voz a la abismalidad. Entonces, es la experiencia de la abismalidad que transmite el arte, inspirada en esa reflexión filosófica. Como nosotros nos reconciliamos con el absoluto, como nosotros podemos darle voz a las víctimas, como nosotros podemos lograr que las víctimas sobrevivan, ¿sí?, al magnicidio del que fueron objeto, ¿sí?, que podemos efectivamente confrontar al victimario, ¿sí?, porque el victimario no comprende eso que ustedes están viendo en este momento, ¿sí? El victimario no se enfrenta al absoluto. El victimario lo que ha hecho es rehuir el abismo. El victimario es un cobarde. El victimario jamás se enfrentó a sus propios miedos, jamás se enfrentó, ¿sí?, a su desgarramiento. El victimario lo que hizo fue botar su rabia con la víctima. Entonces, el absoluto no es Dios. El absoluto no está más allá. El absoluto está acá. Y es encarar precisamente esa abismalidad. Es comprender nuestro propio desgarramiento. Es comprender el desgarramiento de la víctima en su instante último. Y es hacerlo voz. Esa es la herencia de la metafísica en el instante de su hundimiento. Concepto crítico de lo político en Belmer.
democracia radical, coeticidad democrática post-tradicional. Y llegamos a Honneth. Honneth retoma la metáfora, pero le va a dar, digamos, un sentido la va a cualificar esta eticidad democrática y la va a diferenciar de la eticidad tradicional. Es una eticidad post-tradicional. Post-tradicional. Porque vamos a ver, digamos, en una semana, cómo el discurso posmoderno también se presenta como un discurso, cómo el discurso neoconservador se presenta como un discurso posmoderno. Entonces aquí lo que trata realmente de mostrar Honneth es que esa eticidad democrática no puede ser tradicionalista. No es volver al procedimiento de la autoridad, sino es la posibilidad de que todas las formas de vida tengan acceso al trono del poder. Es una eticidad post-tradicional. Y Honneth tiene un libro muy publicado en Francia, además, se llama La sociedad del desprecio, la Société du Mépris, la sociedad del desprecio. Esta es una foto que fue objeto de un premio Pulitzer, que es un premio que hay, digamos, en la prensa internacional. Bueno, esa es la expresión de esta sociedad del desprecio, ¿no? Una sociedad que termina defendiendo las cosas más absurdas, que termina humanizando los animales, pero que termina en cierta forma despreciando a los seres humanos. Y de ahí proviene el libro, uno de los primeros libros de Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento. La lucha por el reconocimiento, como les decía, se articula a esta discusión liberal comunitarista, que recuerden, pues había tenido a los neoliberales por un lado, Nozick y Buchanan criticando a Rawls, y que había tenido por el otro lado a los comunitaristas, McIntyre, Michael Walzer, Charles Taylor, que son comunitaristas más moderados, criticando igualmente a Rawls. Y surge una postura marxista representada por Axel Honneth, que también volvía sobre Hegel, pero desde una perspectiva, pero desde la perspectiva del marxismo heterodoxo. Entonces la lucha por el reconocimiento es una lucha que intenta superar lo que va a llamar Honneth las heridas morales. Hay algo peor, o hay algo, bueno, peor en el sentido de que cuando uno se muere, pues se murió, ¿no? Ya pues no siente nada. ¿Sí? Pero antes de morirse, cuando uno ha sido objeto de desprecio, de indiferencia, de deshonra, ¿sí? Pues obviamente
esas son heridas morales que se le han infligido a uno. Incluso si esto lleva posteriormente a la muerte. Lo que Honneth intenta mostrar es que antes de que a uno lo asesinen por discriminación, por ejemplo, como sucedió en el nazismo, antes que a uno lo asesinen como están asesinando aquí en Colombia, ¿sí?, a los defensores de la paz, a los excombatientes, a los defensores de derechos humanos, ¿sí?, al que piensa diferente, a la comunidad LGTBI, a las mujeres, al que no gusta, al que choca. Antes de eso, somos objeto de heridas morales. Somos objeto de desposesiones, de deshonras, de violaciones a nuestra intimidad, de anónimos. Que aquí el anónimo se ha vuelto el instrumento para mancillar la honra de cualquiera, amparado en el anonimato, amparado en que supuestamente si yo pongo la cara me da miedo, ¿sí? Entonces el anonimato también ha servido para violentar la honra de no pocos. Antes de eso, antes de la muerte, están las heridas morales. Esas heridas morales nos invisibilizan. Esas heridas morales nos golpean. Esas heridas morales nos debilitan. Esas heridas morales nos rebajan. Entonces, por eso Honneth, recogiendo a Hegel, plantea en primer lugar la necesidad de resarcir esas heridas morales, de resarcirlas a través de una triada, y mírenla como algo hilvanado, una triada que sin duda empieza con el amor, ¿sí?, donde el amor es una expresión de reconocimiento subjetivo. Y sigue como una derivación del amor, óiganlo, en una lectura muy prospectiva de Hegel, con el derecho, con el derecho. Lástima que yo no pueda ahorita ponerles un poema precioso que musicaliza Joan Manuel Serrat, que se llama Epitafio a Joaquín Pasos. Epitafio a Joaquín Pasos. Si quiere lo busco, profesor, y se los pasamos. Bueno, pues, bueno. Yo le aviso cuando esté listo. Porque ese epitafio a Joaquín Pasos es un poema de Ernesto Cardenal, una persona que yo respeté mucho. Cardenal Ernesto, el sacerdote jesuita Ernesto Cardenal de la revolución en Nicaragua, que murió hace poco. Poeta también. Y entonces ahí él dice que el lenguaje del derecho tiene que ser una derivación del amor. Y puede que Ernesto Cardenal, aunque yo creo que sí, no haya leído a Hegel ni a Axel Honneth, aunque probablemente sí, que Ernesto Cardenal... Ya está listo, profesor. Si quiere lo paso, dura 3 minutos en YouTube. Sí, pásalo, por favor, Diana, muchas gracias. Toca que deje de presentar, profe. Con eso yo les comparto.
aquí pasaba a pie por estas calles. León y pueblo y sin un peso, solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso, ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. Purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la Constitución, las cartas de amor y los decretos. Bueno, muchas gracias, Diana, muy amable. Muy linda la canción. Espero que después la oigan y la reoigan varias veces. ¿Sí era ese, profesor? Sí, era esa era esa. Okay. Bueno. Poema de Ernesto Cardenal. Poema de Ernesto Cardenal, que es el mismo que tiene un poema que dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Para que lo busquen también. Bueno, pues básicamente Honneth va a plantear que el amor tiene que filtrar el derecho, ¿sí? Que el lenguaje del derecho, como dice el poema, ¿sí?, tiene que estar de alguna manera traspasado y transfigurado por ese lenguaje del amor. Por eso habla de que Joaquín Pasos, que nunca salió al extranjero, ¿sí?, ni tuvo monumentos, algún día habrá inspirado los decretos y la Constitución, ¿sí? Y es ese sentido del que hablaba Hegel. No es el derecho entendido como la ley lógica, perfecta, pero alejada de la vida y sin un sentimiento en su corazón. El derecho, tal como Hegel lo concebía, surgía del mundo de la vida y tenía que estar traspasado y tenía que estar alimentado por el amor para ser efectivamente expresión del respeto moral, ¿sí? Para concretar ese respeto moral
y para hacer viva la solidaridad. Entonces Honneth plantea eso, plantea esto como el reconocimiento subjetivo frente a las heridas morales. Y cómo pues estos mecanismos, particularmente el derecho, la ley, no puede olvidar que proviene de ahí. Y pues piénsenlo. Esa es la lucha por el reconocimiento. Y denuncia, pues, Honneth, la sociedad de la discriminación. Y desarrolla igualmente una reflexión muy interesante sobre la alienación. Tal vez de los autores más representativos de esta tercera escuela de Frankfurt es Axel Honneth, no solo por su obra, que es enorme, sino también porque fue el director hasta hace poco del Instituto de Investigación Social, como antes lo había sido Horkheimer y como lo había sido Adorno. Fue el gran heredero, digamos, de Horkheimer, de Adorno, de Habermas, ¿sí? Y en este libro, Reificación, retoma el concepto de Habermas, de que la comunicación distorsionada es una forma de alienación. Reificación significa cosificación y es, digamos, el concepto contemporáneo de alienación hegeliana y de enajenación en el joven Marx. Entonces, reconstruye en este libro toda esta secuencia de cómo ha sido concebida la alienación. Nosotros la hemos visto en este curso a partir de Hegel, el joven Marx, que lo vimos, Heidegger, Nietzsche, ¿sí? Y llega, digamos, hasta Habermas y muestra cómo, digamos, y esto en parte recoge también lo que les decía de la metafísica en el instante del instante de su hundimiento, de cómo el arte intenta exponer e intenta comunicar lo incomunicable, que es la abismalidad. Pero lo interesante, digamos, del planteamiento de Honneth es que va a mostrar que la alienación es un olvido del reconocimiento. Recoge unos estudios psicológicos y muestra, incluso un poco frente a Lacan, porque veremos que Lacan, o bueno, ya lo vimos en parte, que Lacan mostraba que el yo se forma, la imagen se forma antes del yo, y que de alguna forma eso ya establece una relación alienada para siempre, para toda la vida del sujeto. Bueno, pero acá lo que trata de mostrar Honneth es que incluso antes del imago, antes de la imagen, en la relación madre-hijo, en la relación del bebé con su entorno, se crea unas condiciones de reconocimiento básico, sustantivo, ¿sí? Como lo dice a él, la preeminencia del ontogenética del reconocimiento frente al conocimiento, es decir, incluso frente a Lacan, ¿sí? Y frente a la imagen y la imago antes del yo, estaría diciendo Honneth que está el reconocimiento, pero que la alienación surge cuando ni siquiera el bebé es objeto de reconocimiento. Cuando hay unas condiciones tan terribles, tan duras,
tan crudas, ¿sí? Tan instrumentales, tan frías, que ni siquiera hay reconocimiento en esa figura primigenia del bebé. Que el bebé es tratado como una cosa, como un referente más. Que el bebé de pronto viene para llenar el vacío de la madre, o que el bebé es traído al mundo por un padre indiferente, que simplemente, o por error, ¿sí?, lo ha concebido, ¿sí? Entonces ahí se crea una conducta petrificada, un hábitus de no reconocimiento. En un texto de Lowen, un psicoanalista norteamericano, alumno de Wilhelm Reich, ¿sí?, recoge en el tratamiento de un paciente psicoanalítico, hace referencia, decía que él no entendía qué le pasaba a ese sujeto, que él no entendía cuál era su problema. Está hablando de la personalidad esquizoide, de la personalidad, del carácter esquizoide, perdón. Y entonces dice, un día en un cóctel conocí a su madre y de repente yo comprendí por qué era esquizoide esta persona, ¿sí? Porque tenía una mamá que indudablemente había sido fría. Y era una mamá, y era una persona hacia afuera dulce, y era una persona hacia afuera amable, y era una persona hacia afuera gentil, ¿sí? Pero en el trato que tuvo Lowen en ese momento con ella, se dio cuenta de que en el fondo era una persona absolutamente helada, fría, y que esa frialdad era lo que había generado en su hijo esa condición. Entonces la alienación es un contexto psíquico y social de no reconocimiento, ¿sí?, de no reconocimiento. Y de ahí esa sociedad de la indiferencia que somos. Y en uno de sus últimos textos, se llama El derecho de la libertad. ¿Cómo sería de bueno que los constitucionalistas se le echaran una leidita a este libro para que comprendieran qué es el derecho de la libertad? ¿Qué es la libertad como derecho? Y aquí hace una reconstrucción muy interesante, Honneth. Entre otras, tiene un primer capítulo demoledor donde muestra algo muy duro, incluso pues para académicamente, muestra cómo, y eso es un proceso que estamos viendo y al que estamos acudiendo en todas partes, cómo progresivamente han ido desapareciendo las asignaturas de filosofía del derecho e incluso filosofía política. Porque la filosofía del derecho es reemplazada por teoría de la argumentación, que es básicamente enseñarle a los abogados a no escribir barbaridades, a tener una estructura lógica mínima, ¿sí? Entonces ya no importa la filosofía del derecho, ya no importan las discusiones filosóficas, ni siquiera teóricas, ¿sí? Solamente importa que aprendan a escribir bien, ¿sí?, que aprendan a hacer unos alegatos coherentes y consistentes. Por eso digo que la teoría de la argumentación es lectoescritura para abogados. Pero los grandes debates filosóficos
hoyos teóricos dejan de ser objeto de interés por parte de los planes de estudio en la actualidad de los programas de derecho. No en el caso de la Nacional, afortunadamente todavía, pero ustedes van a muchas universidades de garaje, o ustedes van a muchas universidades, incluso de las regiones, y ven precisamente cómo la filosofía y la teoría del derecho es reemplazada por teoría de la argumentación. Pero lo mismo, dice Honneth, ha pasado con la misma filosofía política, ¿sí? Son reflexiones que van perdiendo, digamos, eficacia, que van perdiendo interés, porque tanto el discurso jurídico como el discurso político se vuelve cada vez más instrumental, se vuelve cada vez más estratégico y no requiere reflexionar sobre lo que está sucediendo, son instrumentos, digamos, prácticos para manejar sus respectivas disciplinas. Y entonces presenta en ese primer capítulo cómo, sin embargo, las dos han sido reemplazadas académicamente, y esa sería, pues, por lo menos, digamos, del abogado del sombrero, por las teorías de la justicia, ¿sí? Las teorías de la justicia como análisis de la sociedad. Y después ya entra a dar cuenta de los diferentes momentos de la libertad, de la libertad como derecho. Comienza con la libertad negativa, es decir, la modernidad. ¿Qué introduce la modernidad? La modernidad introduce una dimensión de intimidad. La modernidad introduce un modelo de libertad donde efectivamente el individuo podía surgir, porque la comunidad era la comunidad de absolutamente todo, no había espacio para la intimidad. En la sociedad medieval, en la sociedad antigua, en general en la sociedad tradicional, no hay espacio para la intimidad, no hay espacio para la privacidad. Cuando ustedes vayan a Europa a estudiar, ojalá, se van a encontrar en muchas partes con que ni siquiera había baños privados. Incluso al día de hoy ustedes pueden encontrar en muchas ciudades europeas que el apartamento que arriendan no tiene baño, que tienen que compartir un baño para todo el edificio, ¿sí? 7 pisos con 2 apartamentos por piso y un baño en el primer piso, que les toca compartirlos a todos los apartamentos, ¿sí? O como en Inglaterra hasta comienzos del siglo XX, donde los baños eran colectivos, no quedaban en la casa. Si usted quería ir al baño a hacer sus necesidades, 1 o 2, tenía que ir a los baños comunitarios del pueblo. No había una dimensión de intimidad. La modernidad introduce eso que se llama libertad negativa. Es la primera forma de libertad, que es muy importante, porque de cualquier manera se ha querido reducir a que la libertad negativa era la libertad del burgués para hacer negocios. Eso es una caricatura estúpida, ¿sí?, de unos y otros, ¿sí? La libertad negativa era mucho más profunda, era precisamente la posibilidad de lo que llamaríamos en nuestra jurisprudencia el desarrollo de la libre personalidad, que lo sabía y lo conocía muy bien Carlos Gaviria, porque él era, como les he dicho, un libertario, ¿sí? Y por tanto, para el libertario como para el anarquista, ¿sí?,
como para el libertariano incluso, la libertad negativa era básica, era clave, era poder ser yo y no estar sometido a la tradición. ¿Sí? Ese es el primer momento de la libertad. El segundo es la libertad reflexiva, que es Kant. ¿Cómo podemos deliberar? Y darnos normas para que nuestra individualidad florezca, pero se respete también una normatividad del conjunto, una normatividad colectiva. Y un tercer modelo de libertad, que es la libertad social. Porque recuerden que en Kant, para Kant, la concepción de derecho, uno no profundiza en Kant, pero hay una cuestión muy importante. Es que para Kant, el derecho regula lo externo, pero no regula lo interno. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de credo, no puede ser regulada. Esa es una dimensión que es el factum del sujeto. ¿Sí? Es nuestra libertad más sagrada. Yo puedo regular lo externo, pero no puedo regular mi libertad interna. ¿Sí? Entonces, esta libertad reflexiva está orientada a que esté plenamente garantizado que mi libertad subjetiva no va a ser regulada. Lo cual hoy en día es un exabrupto, porque desde Kelsen precisamente libertades subjetivas y objetivas perdieron su frontera y lo subjetivo fue regulado. Y lo que estaba pensándose aquí en la libertad reflexiva era cómo ambientar, cómo ponerle, si ustedes quieren, diques a que mi individualidad, a mi identidad ontológica como persona no pudiera ser vulnerada. Y el tercer momento es la libertad social, donde ya estamos pensando unas instituciones, ¿sí? Y un marco institucional sobre la base precisamente de una deliberación que respete mi ámbito individual, pero que construya unas instituciones que propicien una libertad para todos. Esos son los tres momentos de la libertad. Y son tres momentos de la libertad que Honneth contrasta con la regulación jurídica de la libertad. Y recuerda Honneth, que se le olvida a los abogados, que la razón de ser de la libertad jurídica era la protección jurídica de la esfera privada. Esa fue la razón de ser de la regulación de la libertad, de la regulación jurídica de la libertad. Y que por tanto hay límites de la libertad jurídica. Porque en un momento dado el exceso de regulación de la libertad lo que genera es un obstáculo a la libertad social y a la libertad política, que paradójicamente fueron creadas para garantizar la esfera privada. Entonces, no todo es regulable jurídicamente, no toda expresión de la libertad puede ser regulada jurídicamente. Y porque además el exceso de regulación de la libertad a lo que lleva es a constreñir, a sofocar, a ahogar
a esclerolizar, ¿sí?, el potencial comunicativo del mundo de la vida, que es realmente el piso de la libertad. Cero discriminación, por supuesto. Y concepto crítico de lo político, democracia como reconocimiento y libertad social posjurídicas. En síntesis, la democracia como dispositivo simbólico, el trono vacío del poder, solo la alternancia de la eticidad democrática post-tradicional puede sentarse en el trono vacío del poder, y si no, desobediencia civil como praxis simbólica. Concepto crítico de lo político, trono vacío del poder. Concepción de democracia, alternancia democrática posjurídica, poder constituyente, eticidad democrática desalienada, desreificada.